Miércoles 16 de septiembre de 2020. Estimados amigos, la política contra la táctica y la técnica es el título que podríamos dar a la revista frívola que se exhibe en estos días en nuestro país, sometido como está al afán de protagonismo de sus más conspicuos representantes. Tenemos por un lado a un Contralor General de la República abiertamente involucrado en la campaña de desprestigio de la noble institución de Carabineros de Chile, escarbando en materias ajenas a su rol constitucional relacionadas con el empleo táctico de los medios de control del orden público. Tras ello, no nos debiera extrañar que su interés por figurar lo lleve a pretender supervisar la forma en que se despliega tácticamente la Escuadra Nacional o la Fuerza de Submarinos, o que se le ocurra emitir opinión sobre el tipo de maniobras que realizan las brigadas acorazadas del Ejército o los F-16 de la Fuerza Aérea. En el Congreso, entre tanto, nos encontramos frente a un doble cuadro al revisar el contenido de las dos últimas acusaciones constitucionales entre la decena que llevan presentadas nuestros poco ocupados honorables. En ambas se observa el mismo patrón de conducta, donde la política mete mano en temas ajenos a su función. En primer lugar, tenemos la acusación en contra de una jueza, cuyo contenido se inmiscuye precisamente en materias técnicas, propias de la Administración de Justicia y en este caso relacionadas con la reglamentación vigente para el otorgamiento de libertades condicionales, algo que no guarda relación alguna con un supuesto abandono de deberes constitucionales, atribuido por demás solo a uno de los 5 integrantes de una comisión que decide colegiadamente tras una deliberación conjunta. El segundo caso corresponde a la acusación en contra del exministro de Salud, donde nuevamente observamos un involucramiento político en materias netamente técnicas, como lo fueron las medidas sanitarias adoptadas para controlar una pandemia inédita y sin referencias conocidas para enfrentarla. En ambos casos se observa un componente intrusivo, motivado por la figuración y la venganza política, con el agravante de que al haber nacido cada una de ellas desde lados opuestos de la contingencia politiquera, se anula en la práctica toda posibilidad de cuestionamientos cruzados. ¿Cómo podría la derecha calificar de impropia la acusación en contra de Mañalich si ellos hicieron lo mismo con la jueza Donoso? Entretanto, a cualquiera de ellos dos, o a ambos, ¿no les parecería también lógico acusar constitucionalmente, por ejemplo, al ingeniero civil que hizo los cálculos del puente fallido en Valdivia? En una mezcolanza de funciones que nadie entiende, nuestras autoridades contraloras y legislativas se suman al desorden generalizado por el que atraviesa peligrosamente nuestra institucionalidad, sin que nadie parezca comprender el daño que ello causa. A lo anterior podemos seguir sumando casos, como el del manejo de la Administración Autónoma del Congreso, donde las sorpresas no paran de surgir. Una auditoría producida por la gracia divina, al transferirse un trámite interno de un departamento a otro, nos lleva a enterarnos de millonarios pagos indebidos a funcionarios activos y en retiros de un organismo tan independiente que ni la Contraloría General puede investigar. En un vicio cada vez más común, nos damos el lujo de tener un verdadero Estado dentro del Estado, al que solo le falta izar bandera propia y tener una constitución distinta de la que juraron servir. Tras la cortina de hierro que separa al Congreso del resto de la administración pública, nadie sabe realmente con lo que se puede encontrar, dependiendo para ello de situaciones inesperadas como esta o de una poco probable filtración proveniente de alguno de sus muy bien pagados empleados. El gobierno tampoco lo hace mal, enterándonos que tras el famoso decálogo sobre los contenidos de la nueva Constitución se escondía el interés de Sebastián Piñera, ahora de público conocimiento, por entrometerse en un proceso constituyente ya de por sí impropiamente impuesto. Según se ha publicado en la prensa, su propósito es hacer notar su posición sobre los contenidos de la nueva Carta Magna, ya sea a la convención encargada de redactarla o al futuro Congreso Nacional, si es que, como esperamos, la opción de la hoja en blanco es rechazada en el plebiscito. El problema es que mientras el presidente distrae su atención hacia un tema en el que a nadie le importa o importará su opinión, debilitada su credibilidad al extremo en que se encuentra, deja de lado otras materias que sí requieren su atención, como por ejemplo la crisis terrorista en la macrozona sur y el grave deterioro de las instituciones, comenzando
Con el abandono a su obligación de poner orden en casa, Piñera ha dejado de cumplir su rol de jefe de Estado, manejándose en el estricto ámbito de la administración del chuchoqueo político, del cual trata de obtener desesperadamente algún grado de reconocimiento popular. Para su desgracia, los resultados no le han sido precisamente favorables, al enfrentarse a una oposición implacable que disfruta manipulándolo y habiendo perdido el apoyo de quienes sienten haberse equivocado al entregarle su voto. Es debido a su deplorable gestión que el país comienza a derrumbarse desde el exitoso pedestal de bienestar y oportunidades que había alcanzado, observándose el incipiente abandono de importantes empresas internacionales, perdiéndose con ello miles de puestos de trabajo. Una señal que replica en Chile lo que ocurre en Argentina tras la llegada al poder de un régimen similar al que nos está llevando la zigzagueante conducción de nuestro gobierno. La izquierda no perdona y no deja pasar debilidades ni errores, como lo hace habitualmente la tibia e ingenua derecha que llevó a Piñera a la moneda. Ante el caos que dejará como legado, no habrá un Longueira socialista o comunista para tenderles la mano y sacarlos a flote cuando se hunda el barco. El clásico manejo agresivo de la oposición chilena coincide con lo que ocurre en países como Perú, donde su presidente se encuentra a punto de ser destituido por el Congreso, llamando la atención que este último haya entrado en tempranas conversaciones con las Fuerzas Armadas para asegurar su respaldo. Un gesto que nos recuerda, una vez más, que el verdadero poder se ejerce con los fusiles y no en contra de ellos, algo que Piñera demuestra no comprender en lo más mínimo. Soy Patricio Quilot.